Bien, este es el proyecto número 1 para la materia de dinámica de sistemas impartida por el profesor Leonardo Siciliano Hernández. Mi nombre es Kevin Alfonso Zavala Onolasco y soy del grupo 1 de lunes, miércoles y viernes. Bien, ¿en qué consiste este primer proyecto? Consiste de un circuito RS simple con su fuente de voltaje, una resistencia y un capacitor conectados en serie con unos valores de la resistencia de 5 ohms, un capacitor de 8 faradios y un voltaje de corriente continua de 3 volts. Bien, este proyecto tiene como finalidad pues introducirnos a todos los fenómenos físicos y el análisis de estos sistemas para encontrar sus modelos matemáticos, sus señales de entrada, señales de salida y ver cómo se relacionan todos los parámetros y elementos del sistema con las funciones que vayan saliendo para describir el comportamiento de este sistema. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué consiste? Tenemos que obtener el modelo matemático en función de la corriente, obtener los modelos matemáticos de salida de voltaje en cada elemento del circuito y de la carga en el capacitor. Y con ayuda de un simulador, en este caso Multisim, vamos a hacer la simulación de este circuito y vamos a obtener las gráficas de voltaje y corriente en cada uno de los elementos. Bien, como cada sistema, es importante definir primero los elementos, los parámetros, las leyes y las entradas y variables que lo van a componer, así para tener una noción clara de qué es lo que lo va a definir, los parámetros que van a definir esas variables y salidas, y cómo se relacionan entre ellos, cómo interactúan cada uno de los elementos del sistema. Los elementos, pues tenemos el resistor y el capacitor. Aquí están, son solamente esos dos. Los parámetros que las definen, el resistor es de 5 ohms y el capacitor es de 5 faradios. Las leyes, tenemos las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm. La suma de las corrientes en las mallas debe ser igual a 0 y de las corrientes igual. Tenemos que también la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. Más bien así se define la corriente como el cambio de carga con respecto al tiempo. Y el voltaje en el capacitor se define como la carga con respecto al tiempo entre el valor del capacitor, la capacitancia, que es el parámetro, mejor dicho. Y el voltaje en el resistor está dado por la resistencia y la corriente en función del tiempo, que son las leyes de Ohm que ya conocemos. Como el circuito está en serie, la corriente va a ser igual en cada uno de los elementos y el voltaje es el que va a variar. En las entradas y variables tenemos que la fuente de voltaje, que es la entrada, es de 3 volts y sus variables van a ser la corriente, obviamente, y la carga en el capacitor, así como el voltaje en el resistor y el voltaje en el capacitor que van a cambiar con función del tiempo. Y bien, para empezar, tenemos que partir de una ecuación pues de inicio, en la que tenemos que el voltaje total es igual al voltaje del resistor más el voltaje del capacitor. Es importante recordar que pues, el voltaje se va repartiendo en cada uno de los elementos, por lo que al final la suma de estos voltajes tiene que ser el mismo que regresa aquí, es decir, el mismo que se suministra, es decir, 3 volts. El voltaje del resistor y el capacitor debe ser igual al voltaje total. Aquí tenemos que nuestro voltaje total es de 3 volts y vamos haciendo unas conversiones, sustituciones, para que podamos ir desarrollando las ecuaciones. Tenemos que el voltaje en el resistor es igual al valor de la resistencia por la corriente con respecto al tiempo, que es nuestra incógnita y, bueno, más bien nuestra variable. Y también el que la carga con respecto al tiempo es entre la capacitancia se define como el voltaje en el capacitor. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Podemos derivar de ambos lados para que nos vaya terminando en en una misma variable. Vamos a derivar de 3, la derivada de una constante es 0. Vamos a derivar también del otro lado para cumplir la igualdad. Tenemos que la derivada de la resistencia por la corriente en función del tiempo, más la derivada con respecto al tiempo de la carga sobre la capacitancia. Nos queda que es como la resistencia es una constante, tenemos la derivada de la corriente más la constante que es el inverso de la capacitancia por el diferencial de la carga con respecto al tiempo.
Es decir, aquí derivamos esta función, derivamos esta otra función. Pero recordemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo, más bien el cambio de carga con respecto al tiempo, es igual a la corriente. Entonces podemos cambiar esto que está en términos de Q de T, que es la carga, por la corriente para que quede en el mismo término, en la misma variable. Así, nada más sustituimos cada uno de nuestras constantes, que es la resistencia, que recordemos que era de 5 ohms, perdón, y uno entre la capacitancia, que es o de 8 faradios. Aquí la tenemos. Regresamos y para despejar la primera derivada de la corriente, pues dividimos ambos miembros entre 5 y tenemos que la derivada de la corriente en términos del tiempo más 1 entre 40 por la misma función de la corriente es igual a 0. Es decir, aquí tenemos el primer modelo matemático en función de la corriente. ¿Qué podemos hacer para tenerlo en términos de la carga? Hasta aquí teníamos un miembro de la ecuación en términos de la corriente y el otro en términos de la carga. De este lado, vamos a hacer lo inverso. Vamos a cambiar, en vez de este lado que cambiamos la carga, en este lado vamos a cambiar la corriente. Pero aquí lo tenemos derivada. Y recordemos que la corriente, perdón, es igual al cambio de carga con respecto al tiempo. Es decir, tenemos que, para que nos quede la derivada de la corriente, tenemos que también derivar aquí arriba. Aquí, lo que nos terminaría dando que la derivada de la corriente es igual a la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Y aquí lo tenemos. Derivamos ambos miembros, dividimos entre 40 igual. Pero en este caso ya tenemos que la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre c, que era 8, pero dividido entre 5, nos tenemos las mismas constantes por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces ya nos queda el modelo matemático en función de la carga. Es decir, las constantes no cambian, como podemos ver aquí y aquí. Es lo mismo. Y aquí y aquí es lo mismo. Esas constantes no van a cambiar. Lo que va a cambiar van a ser las variables en las que definimos nuestro modelo matemático. El siguiente paso es obtener los modelos matemáticos de la salida de voltaje en cada elemento del circuito. Tenemos dos elementos, que es el resistor y el capacitor. Para eso vamos a solucionar por medio de la ecuación característica, cualquiera de estas. Pero en este caso vamos a usar el método de la ecuación característica para esta ecuación diferencial. La que tenemos que la segunda derivada, que está representada por m, más 1 entre 40 por m, que es la derivada de la carga con respecto al tiempo, es igual a 0. Vamos a obtener las raíces, vamos a factorizar una m, lo que nos queda m por m más 1 entre 40 es igual a 0. Lo que nos queda que el producto, pues en este caso, m debe ser igual a 0 para cumplir la igualdad, y entonces despejamos el otro factor de la ecuación, en el que tenemos que m es igual a menos 1 entre 40. Y ya que tenemos estas raíces, vamos a sustituir para las condiciones iniciales, que es en el tiempo número 0, más bien en el instante que va a iniciar el comportamiento, que vamos a iniciar a medir el comportamiento de nuestro sistema, que esté igual a 0, y la carga en 0, que este es el tiempo. Recordemos que está en función del tiempo, es 0. La carga en el tiempo 0, en el segundo 0, es 0. La corriente, recordemos también que se define como el voltaje sobre la resistencia. Esto es de las leyes de Ohm, por lo que podemos sustituir para obtener una condición inicial, lo que nos da 3/5 de ampere, lo cual vamos a utilizar posteriormente. Bien, aquí tenemos nuestra función Q de T. Esta es la solución, bueno, la forma de la solución, por la que tenemos que dos raíces reales. Esta es la forma de la solución, C1 por el exponencial elevado a la primera raíz por t, más otra constante elevado por el exponencial elevado a 1 entre 40, que es la otra raíz, por t debe ser igual a 0. Tenemos que encontrar esas constantes.
Ya vemos que el exponencial a 0, pues resulta 1, exponencial a 0 es 1, y por lo que nos queda la pura constante, por lo que esta es nuestra ecuación inicial, digamos. Y ahora sí vamos a sustituir el tiempo 0, que es la condición inicial en nuestra función. Para q de 0 tenemos que c1 aquí, aquí no depende de t, y aquí que sí depende de t, sustituimos por 0 y tenemos otro exponencial elevado a 0, lo que nos queda la misma constante, la pura constante, que por lo que tenemos c1 más c2 es igual a 0. La derivada para obtener otra solución, más bien para continuar con la solución, tenemos que la derivada de la carga debe ser igual, más bien es igual a 1 entre 40 por la constante 2 por el exponencial elevado a menos 1 entre 40 por t. Esto es porque la derivada de una constante es 0 y la derivada de la exponencial, recordemos que se baja el argumento, es la derivada del argumento por la constante y la misma exponencial, que su derivada es la misma. Por lo que tenemos esto. A sustituir en el tiempo 0 la primera derivada, tenemos que menos 1 entre 40 por C2, porque ahí tenemos el exponencial elevado a 0, que otra vez es 1, es igual a 3/5 de ampere, lo que teníamos acá arriba. Por lo que despejamos la primera constante que aquí tenemos. Esta es una incógnita, pues tenemos que encontrar alguna primero. Despejamos aquí que solo tenemos una, C2 es igual al amperaje entre la constante que multiplicaba al C2, que es igual a menos 24. Despejamos y C2 es igual a menos 24, por lo que ya podemos encontrar C1. C1, que es el inverso, es 24. Recordemos aquí C1, aquí arriba, y despejamos C1 es igual a menos C2. Menos por menos es más y tenemos 24. Y ahora sí sustituimos esto en estas constantes que acabamos de encontrar en la forma de la solución. C1, que es 24, menos 24 por el exponencial elevado a la menos 1 entre 40 por t. Factorizamos 24 y multiplicamos por el factor 1 menos el exponencial. Recordemos que esto es la carga, por lo que nos queda en términos de la carga de coulombs, y que es la unidad de medida de la carga. Y ahora para encontrar la corriente con respecto al tiempo, ya que tenemos la carga, recordemos otra vez, aquí tenemos que la corriente es igual a la derivada de la carga, y ya tenemos nuestra función de carga. Entonces, vamos a proceder a derivar la que acabamos de encontrar. Derivamos esto, por lo que nos queda 3/5 del exponencial a la menos 1 entre 40 por t. En este caso ya son amperios. Vamos a derivar cada uno de estos lados. La derivada de 24 es 0. Y la derivada, bajamos el argumento, 24 entre 40 son 3/5, ya simplificando. Y el exponencial a la menos 1 entre 40. Y estos signos, al bajar la derivada del argumento, pues se cancelan. Y ahora sí, finalmente, tenemos que encontrar las funciones que van a describir el comportamiento del voltaje con respecto al tiempo en cada uno de los elementos. Primero, en el resistor, tenemos que el voltaje en el resistor es igual al valor de la resistencia por la corriente con respecto al tiempo, por lo que sustituimos solamente el valor de la resistencia inicial, que es 5, por la función de corriente con respecto al tiempo, por lo que nos queda que es igual a 3, el exponencial a la menos 1 entre 40 por t. Y el voltaje en el capacitor está dado por la función de carga entre la capacitancia, por lo que igualmente sustituimos esa constante, la de la capacitancia, que es 8, y la función de carga que estaba aquí arriba, 24 por 1 menos el exponencial. Por lo que simplificando, 24 entre 8 nos queda 3. Y recordemos que estos 3 hacen alusión al voltaje total, que es de 3 volts, por lo que en ningún momento más bien va a superar el valor de 3. O sea, el exponencial es lo que va a cambiar ese pequeño valor y va a dar ese comportamiento, pero aunque esto de 1, o sea, el voltaje nunca va a dar más de 3. Y así es. Igual aquí tenemos con la corriente y con la carga. Y bueno, ya que terminamos esto, ya que obtuvimos todo eso, ahora con ayuda de un simulador vamos a hacer esa simulación
y vamos a obtener las gráficas de voltaje y corriente en cada uno de los elementos. Para eso nos dirigimos aquí a Multisim, donde ya tenemos nuestro circuito previamente realizado. Es simple, una fuente de corriente continua de 3 volts, puede ser una batería o aquí los mismos elementos que te da el simulador, dependiendo cuál sea. Un resistor de 5 ohms y un capacitor de 8 farads. No ocupamos más. Y su terminal conectada a tierra para cerrar el circuito. Para activarlo vamos a a aplicar aquí en simular, aquí en el menú superior, simular, y vamos a poner análisis y simulación. Aquí, vamos para la esquina, ahí está. Vamos a hacer un análisis. Aquí nos pide los parámetros, las condiciones iniciales, que vamos a tirar a cero, porque pues es lo que nos interesa, partiendo de cero. Aquí podemos ajustar el tiempo que queremos que dure, la simulación, los gráficos y demás. Aquí lo que nos interesa sacar es voltaje y corriente en cada uno de los elementos, por lo que aquí ya tenemos. Son las variables que detecta el propio sistema, el propio simulador. Tenemos la corriente en cada uno de los elementos, la potencia también, pero eso no nos interesa ahorita. Por lo que podemos añadir la corriente en C1, que es el capacitor, la corriente en R1, que es el resistor, el voltaje en 1, en el elemento 1, que es el resistor, en este caso que lo puse primero, y el voltaje en el elemento 2, que es el capacitor. Ya que tenemos estas variables, podemos darle a iniciar y veremos que nos va a desplegar estas gráficas. ¿Cómo vamos a interpretar estas gráficas? B1, que es el voltaje en el resistor, aquí está, es la línea roja. En este caso el simulador nos da una línea continua. Yo creo que es porque detecta o toma la medida del voltaje antes del resistor. Realmente no supimos darle solución o por qué no despliega la curva como debería ser, como en este caso, como en el voltaje en el capacitor, porque recordemos que aquí tenemos nuestras funciones de cómo se comporta y también por lógica, pues el voltaje no debe ser el mismo, no debe ser 3 directo, o sea, tarda un poco de tiempo en llegar al resistor por lo que debe ser una curvita, por lo que marca el exponencial. Pero bueno, en el voltaje del capacitor, sí vemos cómo a través del tiempo va aumentando el voltaje con función propiamente del tiempo. Es decir, o sea, llega hasta 3 volts, pero en un lapso de tiempo y es lo que nos marca el comportamiento de esta función. Si graficamos esta función, nos va a dar esta curva, que su máximo es 3. Son 3 volts, no puede llegar a más. Es decir, se va cargando poquito a poquito. Y el amperaje, que es que está, vamos a quitar estas líneas. Aquí tenemos las gráficas de la corriente. Esta azul fuerte es la de la corriente en el resistor. Y recordemos que nuestra corriente máxima es de 3 quintos de amper, lo que son 0,6 amperes. Y como podemos ver aquí, está un poco arriba de 0,5, y es decir, es la corriente máxima que va a alcanzar el elemento, si no puede llegar a más. Y vemos cómo con el paso del tiempo va disminuyendo su corriente en la que contiene, vaya, se va estabilizando. Y vemos también la del capacitor, que es la misma porque recordemos que como el circuito está en serie, pues la corriente va a ser la misma en todo el momento, en todos los elementos del sistema. Lo que va a cambiar es el voltaje, como ya vimos anteriormente, que las gráficas sí son distintas. Es decir, se mantiene constante en el resistor, porque es el primer elemento que le llega, y como tarda, y la propia acción también del resistor, tarda un poco en llegar al capacitor, y por lo que lo carga. Y bien, eso sería todo por este proyecto. Es bastante interactivo para ir
irnos adentrando en este mundo de la simulación. Y pues eso sería todo.